hermano, Dios te bendiga en esta hermosa hora. Una vez más aquí estoy de vuelta para compartirte un texto muy especial, un mensaje que con la ayuda de Dios va a ser un impacto para tu vida y para lo que ha sido conmigo también. Vamos a hablar sobre un tema, cómo salir de la tribulación. Amén. Vamos no sé, cuando una persona está pasando por tribulaciones, esa es la pregunta que nos hacemos. Amén. Y vamos a entrar en la palabra de Dios. El primer texto lo encontramos en Primera de Juan, su capítulo 4 y su versículo 18. Y lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice de esta manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Para poder meditar bien este texto, dice: en el amor no existe el miedo. En el amor no tiene que existir el miedo. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, si tienes un amor perfecto, si amas a Dios con todo tu corazón, no tiene que existir el miedo en tu corazón, porque dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, no tiene que existir el miedo, porque el temor lleva en sí castigo. Ahora, la situación es cuando tú aún tienes miedo, entonces tienes que tener un proceso, vas a pasar un proceso. ¿Para qué? Para poder vencer el miedo. Dice: porque en el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, si aún tienes miedo, aún no estás perfecto en el amor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. La Biblia dice en San Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento, el primer mandamiento. Entonces aquí dice que si tú amas a Dios, no tiene que existir el miedo en tu corazón. Y me llama mucho la atención este texto que dice, y nos lleva aquí en otro. Amén. Y el segundo texto que te quiero compartir está en Santiago, está en Primera de Pedro, capítulo 1, su verso 6. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aquí nos está hablando, dice, vamos a meditarlo. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Por qué nosotros nos alegramos? Por la salvación que Jesucristo nos ha venido a dar. En lo cual vosotros os alegráis. Ahora dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Ahora, si es necesario, ¿por qué dice si es necesario? Aquí dice que en el amor no hay temor. Cuando tienes un amor perfecto, no tienes que tener miedo. Y aquí dice: si es necesario. Ahora, si es así, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, dice en el texto antes. Y aquí dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Dios conoce nuestro corazón. Si no existe el miedo en nuestro corazón, si amamos a Dios con todo el corazón, entonces si es necesario va a venir, y si no, no tiene que venir. Entonces aquí dice: si es necesario,
tendráis que ser afligidos en diversas cosas. ¿Dónde va a ser necesario? Cuando aún tenemos miedo. Muchas personas, he platicado con personas y me han dicho, ¿sabes qué? Voy a la iglesia, pero no tanto me someto a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque siento que el enemigo se va a levantar en contra de mí. Entonces ahí donde va a ser necesario, porque dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, va a ser un poco de tiempo, va a haber un tiempo, si es necesario. ¿Dónde va a ser necesario? Cuando tienes miedo. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en muchas pruebas. Yo tengo un proceso de una enfermedad, tú puedes tener un proceso, no sé, son muchos los procesos de un cristiano. Y sigue diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe, en donde se va a perfeccionar el amor en medio del proceso. Para que sometida a prueba vuestra fe, la prueba va a desarrollar lo que es tu fe. En medio de la prueba te vas a dar cuenta, se va a desarrollar la fe y vas a ver, vas a empezar a tener fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro. Si nos damos cuenta, dice, va a ser más precioso que el oro. ¿Cuánto vale un pedacito de oro? Y nuestra fe va a llegar mucho más precioso que el oro. Pero esto va a ser después del proceso, mucho más precioso que el oro, en lo cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. ¿Cómo se prueba? ¿Cómo nos va a probar? ¿Cómo tenemos que ser procesados por el fuego? En lo cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiere Jesucristo de nosotros cuando estamos pasando por prueba? Aquí dice, sea hallada ¿en qué? En alabanza, que estemos alabando a Dios, glorificando y exaltando su nombre, que no nos estemos quejando, porque en la prueba eso es lo que pasa. Cuando viene la prueba nosotros nos empezamos a quejar, pero aquí dice, sea hallada en alabanza y gloria y honra. Y antes de seguir con el siguiente texto, quiero ponerte un ejemplo. El panadero hace la masa del pan, ¿no? Y entonces el panadero prepara el pan y ya está al horno esperando. Entonces tiene que agarrar el pan, lo mete en el horno. Entonces el pan tiene que estar en el horno y el panadero va a llegar y lo va a ver cada rato, va a abrir la puerta, va viendo hasta a qué hora se va a cocer el pan. Y es lo mismo que va a hacer Dios con nosotros. Si aún tenemos miedo, vamos a tener que pasar ese proceso como el pan. Y entonces, ahora, ¿cómo vamos a responder a eso? Dice, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. El panadero nunca va a sacar el pan en el horno si no está cocido, porque sería locura, ¿no? Que el panadero saca un pan sin cocerse, es crudo, ¿no? Entonces tiene que esperar hasta que ese pan se cose. Y nosotros, Dios, cuando nosotros nos encontramos en una prueba, lo único que necesita de nosotros es alabarle, no quejarnos. Dios te va a sacar en un proceso, cuando llega a verte, te encuentra alabando su nombre. No te estés quejando, hasta ahí Dios te va a sacar de la prueba. Porque es lo que dice, para que sometida a prueba vuestra fe cuando estés en el momento del dolor, del sufrimiento, mucho más precioso que el oro, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego, sea hallada en honra y gloria cuando se manifieste Jesucristo. Amén. Eso es algo muy especial. Para poder salir de la tribulación, ¿qué debemos de hacer? Alabar a Dios, glorificar su santo nombre. Y es lo único que nosotros podemos hacer, porque es lo que Dios quiere de nosotros. Y quiero ver otro texto de la Biblia y lo encontramos en Job 3:25. En Job 3:25 vamos a encontrar otro texto. Amén, gloria a Dios. Job 3:25.
Gloria a Dios. Aquí dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora si nos ponemos a meditar, ¿por qué? Aquí dice, porque el temor que yo temía, a lo que yo le tenía miedo es lo que se me vino, dijo Job. Aquí dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Nos damos cuenta que el proceso que llegó en la vida de Job era lo que él no quería, y es lo que nosotros pasamos muchas veces cuando le tenemos miedo de servirle a Dios, porque sabemos que el enemigo se va a levantar ahí donde pasa, porque nosotros no queremos, y lo que no queremos es lo que pasa. Amén. Aquí dice, nos hemos dado cuenta de esto. Vamos a seguir con el siguiente texto en Mateo, su capítulo 14. San Mateo, su capítulo 14. San Mateo 14, 29. Amén. Gloria a Dios. San Mateo 14, 29. Amén. Gloria a Dios. 29. Y dice así. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Ahora vamos a meditar este texto. Dice, y él dijo, ven, le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice que cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro le dijo, quiero ir, si eres tú, Jesús, que estás sobre las aguas, quiero ir hacia ti. Y Jesús le dijo, está bien, vente. Y dice, descendió Pedro de la barca, dice que andaba sobre las aguas. Pedro podía caminar sobre su problema, podía caminar sobre su enfermedad, podía dominarlo. Y es lo que dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Caminaba porque iba confiando, tenía su mirada en Jesús, confiaba en Jesús. Entonces podía dominar todo el proceso que le estaba pasando. Porque es cuando uno está firme en Cristo, nada nos va a poder amedrentar ni nos va a poder apartar. Y ahora sigue diciendo, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Ahora ahí está la consecuencia. Si cuando nosotros estamos firmes viendo a Jesús, el diablo va a poder rondar a nuestro alrededor. Pero mientras confiamos en Jesús, tenemos la confianza, la esperanza que Él es el Todopoderoso. Nada nos va a poder amedrentar. Ahora la situación es que porque el diablo no se va a quedar conforme cuando nosotros confiamos en Jesús. Aquí dice más aquí arriba, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero aquí dice, pero al ver el fuerte viento. Entonces el enemigo no se va a conformar como cuando tú estés andando sobre tus problemas, sobre tu enfermedad, que puedes dominarlo, estás creyendo en Cristo, te estás defendiendo con tu fe. El diablo va a querer aumentar lo que te está amedrentando. Ahora la situación que cuando si él aumente eso, tú te enfoques más en tu problema y quites tu mirada en Jesús, ahí está la consecuencia. Dice, porque al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Él ya no se enfocó en Jesús, él volteó a ver su problema, él se enfocó entonces en su problema. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, ahí donde produjo el miedo. ¿Y qué es lo que hace el miedo? ¿Qué es lo que hizo el miedo? Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Jesús, sálvame. Sabemos que el miedo es la arma del enemigo que te empieza a hundir en tu dolor. Si tú tienes miedo, por eso el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú amas a Dios, tú no tienes que tener miedo.
Aquí dice, ¿qué es lo que hizo hundir a Pedro en el agua? Fue su miedo, porque al ver el fuerte viento, había un tormento fuerte en su vida y tuvo miedo. Por eso dijo Job, lo que yo temía es lo que se me vino. Y dice, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Tú, mi amigo y mi hermano, no tienes que tener miedo. El miedo es el que te va a hundir. Cuando tú tienes miedo, eso es el que te va a hundir. Si tú tienes miedo, pero tú tienes... Dios quiere un perfecto amor. Quiere que lo amemos con todo el corazón. Había algo que vi en el Facebook que decía, cuando tu miedo se convierte en fe, ocurren los milagros. Y me impactó mucho. Cuando tu miedo se convierte en fe, ocurren los milagros. ¿Amén? Espero que lo puedas guardar en tu corazón. Y vamos con el siguiente texto. Lo encontramos en Hechos 16, 23. Hechos 16, 23. Hechos 16. Hechos 16, 23. Hechos 16, 23. Aquí lo tenemos. Hechos 16, 23 dice. Así dice. Y le hablaron la palabra. Amén. Hechos 16, 23. Hechos 16, 23, perdón. Aquí está, dice. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Este es el proceso de Pablo y Silas. Aquí dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Primero fueron azotados, después fueron encarcelados, dice. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro hasta el profundo, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Amén. Ahora, vamos a meditar este texto. Dice, después de haberlos azotado. ¿Por qué fueron azotados? No porque eran criminales, no porque habían robado, no. Era porque ellos estaban predicando la palabra de Dios. Dice, después de haberlos azotado mucho. No habla de cuánto, fue mucho, los azotaron mucho. Los echaron en la cárcel. Primero fueron azotados, después fueron encarcelados, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Primero azotados, encarcelados, y después fueron asegurados para que no se escapasen, dice. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro hasta el profundo. El enemigo te puede encarcelar, te puede azotar. El enemigo te puede meter hasta lo más profundo de un dolor. Dice, en lo cual, recibiendo este mandato, les metió en el calabozo desde más profundo. No importa desde donde estés, si es un dolor profundo. Dice, y les aseguró los pies en el cepo. Fueron amarrados.
primero fueron azotados, segundo fueron encarcelados, de tercero hasta el más profundo de la cárcel. Y después fueron amarrados con cadenas. Pero a medianoche, ¿qué es lo que hicieron? Ellos no se quejaron como muchos de nosotros lo hacemos. Jesús, tú sabes que te estoy sirviendo. Jesús, tú sabes que te estoy predicando tu palabra. Eso es lo que ellos hubiesen hecho, pero no hicieron eso. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ellos oraban. Y no solamente oraban, dice, cantaban himnos a Dios. Ellos daban gracias. Eso es lo que quiere. Por eso, para poder salir de una prueba tienes que adorar, tienes que glorificar a Dios, porque es lo que quiere ver de ti. Aquí dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Cuando estés pasando el momento difícil, cuando tú empiezas a alabar, el enemigo se va a dar cuenta y va a quedar avergonzado. Y dice, y los echaron. Entonces, dice, el 16 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera. Entonces, cuando tú alabas a Dios en medio de tu proceso, Dios va a empezar a trabajar en ti. Dios te va a venir a socorrerte, pero hasta cuando tú le alabas, hasta cuando tú no te quejes y decides glorificar a Dios. Y dice, entonces sobrevino de repente. Él va a llegar tan de repente cuando tú no lo esperas. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Dios, cuando tú estás alabando a Dios en medio de un proceso, en medio de un dolor insoportable que te esté destruyendo, dice que los cimientos de la cárcel lo va a arrancar desde el simiente, desde donde comenzó. Ahí Dios va a empezar a arrancar, pero primero tiene que ver tu alabanza en medio del proceso. Que los simientes de la cárcel se sacudían. Dios va a sacudir todo lo que si ha empezado a atacarte, dice, sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas que el enemigo te cerró a ti. Esas puertas se van a abrir. ¿Pero en dónde? En medio de tu alabanza, en medio del proceso. Tu alabanza tiene que abrir esas puertas. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas, todas, no solo una, todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Ahí nos damos cuenta que ellos no se quejaron cuando estaban pasando por el momento difícil. Ellos no se quejaron cuando estaban pasando por el momento difícil. ¿Y qué hicieron ellos? Adoraron a Dios. Es lo que tú tienes que hacer. Es lo que yo hice cuando yo no entendía lo que estaba pasando. Pero ahora ya sé cómo. Cuando uno está pasando por el proceso, lo único que Dios quiere es que le alabemos. Y vamos a seguir con el siguiente texto, y dice en Daniel capítulo 3, su verso 16. Daniel, vamos en Daniel, su capítulo 3, 16. Capítulo 3, su verso 16. Aquí dice, vamos a leer, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, esto es cuando el rey Nabucodonosor levantó una estatua y obligó a todas las naciones para que se postrasen y adorasen la estatua que él había levantado. Entonces dice, Sadrach, Mesach y Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor es el que hizo la estatua, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
Ellos dijeron, no es necesario que te respondamos. ¿Por qué? Porque ya los habían obligado. O sea que el rey pensaba que todos se iban a humillar delante de la estatua que había levantado, pero no, habieron 3 hombres que no se doblaron. Hubieron 3 hombres que decidieron servirle a Dios en medio de ese proceso, que no decidieron doblarse. Dice, no es necesario que te respondamos, oh rey, sobre este asunto. Y aquí dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que actuemos como esos 3 hombres. ¿Qué hicieron? He aquí nuestro Dios nos librará de tu mano. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Ellos dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede. Él puede, pero la situación es si Él quiere o no quiere. Ellos no dijeron, Él no, es lo que dice, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Él lo puede hacer, Él es Dios. Ahora dice, y de tu mano, oh rey, ahora viene dice, de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora aquí ya están confesando de que Él lo va a hacer. Y dice, y si no, ahora la situación que me impacta es este pedacito, donde dice, y si no lo hace, y si no nos libra, es cuando tú entregues tu vida, cuando tú dices, es mejor servir a Dios, morir en medio de la batalla, si Dios así lo quiere, pero no volver atrás. Es lo que dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. Nos damos cuenta de que ellos no se doblaron, aunque el rey ya tenía preparado un horno de fuego que los calentó 7 veces, pero ellos no se amedrentaron. El rey los obligó. El rey les dijo, les dio oportunidades para que se postraran delante de esa estatua que él había levantado. El enemigo te va a dar oportunidad para que tú niegas a Dios en medio de tu sufrimiento. Pero la situación es que si tú no lo niegas, Dios te va a dar una victoria. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron la victoria. Ellos no pudieron impedir de que el rey los pudiesen meter en el horno de fuego, pero la historia dice que en medio del fuego, los que llevaban a Sadrach, a Mesach y a Abednego, cuando los metieron al fuego, los que llevaban a ellos fueron quemados porque fue calentado 7 veces el horno de fuego. Entonces la situación está en que ellos fueron quemados, pero los 3 que fueron arrojados adentro del horno, ellos no se quemaron. La Biblia dice que después, cuando llegó el rey a verlos, no solo vio a 3, vio a 4, porque Jesús vino a ayudarlos. El ángel de Jehová vino a ayudar a ellos y no se quemaron. ¿Por qué? Porque no tuvieron miedo. Porque prefirieron dar su vida antes de echarse para atrás. Ahí, eso es lo que dice. Y si no lo hace, es tomar una decisión, dar tu vida, no importar. Eso es lo que hicieron. Y cuando tú entregues tu vida sin importar si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer, ahí es donde Dios empieza a trabajar. Espero que este texto te haya servido, que te escuchen y compártalo. Habrá alguien necesitado de escuchar esta palabra. Lo he hecho con todo mi corazón. Si Dios lo ha hecho conmigo, he conocido lo que es, cómo salí yo, es lo que te estoy compartiendo. Y muchos nos hacemos esa pregunta cuando estamos en el momento difícil. Queremos escuchar cómo salir. Pero en la palabra de Dios, como siempre digo yo, es muy importante leerla y creerla.
y ponerla en obra. Y ese es el mensaje que te traigo hoy. Compártalo. Muchos van a querer escuchar este mensaje. Y eso es lo que yo he querido y he traído en este momento. Espero que te sea de mucha bendición. Y pues es el corto mensaje que te traigo. Y pues que Dios te bendiga y pues compártalo. Bendiciones.